amigos de Filos Podcast. Filos Podcast. Es que andan sonideros. Filosito. La ruta sin punto. Ay, no. Desde Iztapalapa. Desde Iztapalacra. Aquí no es esta palabra. Ah, no. Desde la Benito Juárez para el No, ¿te parece? Sí, ¿no? Desde Benito Juárez, ¿no? Tlalpan. Ah, Tlalpan. no, aquí que estamos. Tlalpan. ¿No ves que es la más famosa avenida de Tlalpan? Ya se echaste. Bueno, amigos, el día de hoy solo estamos nosotros tres ¿Y el señor? y el señor sobre todo. Señor Brando. El señor Brandon. Muchas gracias, Brandon. Aunque no salga. Ya el próximo programa Ya se van a ver. Van a conocer a Brando. Guapo, soltero, joven, estudiante. Les vamos a dejar su número aquí en el radar. Con que me marquen. Es más, ni le están enfocando la cámara y ya está rojo. Se pasa con Bueno, amigos, ya vamos a lo que. Nos truje chencha. ¿Qué nos truje? Las tripas. A mí sí me No, síganos en nuestras redes sociales, amigos, como Filos Podcast, en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify. Y suscríbanse, compartan y comenten. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un tema muy, muy especial porque sé que muchas personas se han preguntado acerca de estas nuevas fechas que tienen o bueno, estas temporadas que vamos a tener y ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, y si no se lo han preguntado, de todas maneras, aquí se los vamos a dejar para que lo escuchen en algún tiempecito libre que tengan, o mientras estás cocinando, o mientras estás acostado en tu cama, o estás rumbo al trabajo, donde tú estés, puedes ir escuchando este podcast. Y bueno, pues de lo que queríamos el día de hoy hablar es acerca de algunas de nuestras tradiciones. Pero las tradiciones pueden existir en diferentes ámbitos. ¿Cuáles que sí? Sí, tradiciones y costumbres. Bueno, yo recuerdo que cuando iba a la prepa, mis clases de español, de lenguaje y todo eso, decían que una tradición es algo que tú le vas pasando por generación a generación, ya sea una leyenda, un cuento, todo eso que van pasando de tradición por tradición. Ah, no, por generación de generación. ¿Sí me entendieron? Sí. Y una costumbre ya es cuando tenemos como ciertos hábitos a los que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, lavarnos los dientes, Bañarnos. desayunar. Deberíamos estar acostumbrados a bañarnos, pero como ya es invierno, De ya vez nadie en se baña. cuando, ¿no? Un día sí, los 3 días no. El domingo de iglesia, sí. El único no es domingo y toda la semana no te bañas. El contexto Sí soy. es que Ay, sí. solo con y yo por dos. Bueno, amigos, ¿pero eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? Eso tiene que ver con que, bueno, es que también les quiero compartir que en mi casa tengo No me también, baño. no me baño, tengo la tradición de no bañarme. No, o sea, en mi casa, por ejemplo, mi abuelita hizo una tradición de hacer un tipo de comida, pero yo no sabía de dónde había nacido. Esta carne se le llama... ¿Tu abuelita? Mi abuelita. Mi abuelita le puso carne de chiripa. Y yo dije, ¿cómo que carne de chiripa? Pues yo pensaba que alguien se la había enseñado a mi abuelita. Y hasta que mi mamá me dijo, no, es que la carne de chiripa fue porque un día tu abuelita no sabía qué hacer de comer y le salió de chiripa. Realmente, esa carne. Y pues tiene una combinación como de rábano con carne molida a achiote, con tortillitas y diferentes cosas. ¿Rábano? Rábano, pero les prometo que es una cosa deliciosa. Y ahora, pues en mi familia hacemos mucho esa carne, pero, o sea, la disfrutamos mucho. También se le pone cilantro ahí por si la quieren hacer. Ahí en sus casas ya les pasé una receta miniatura. Suena exótico. Suena exótico, pero sabe muy rico. Entonces, bueno, cuando quieran les invito en mi casa carne de chiripa. Pero es una de las costumbres que nos dejó mi abuelita hacer de comer, ¿no? Y creo que así cada uno de nosotros tenemos diferentes costumbres. Y también, hablando de esto, les quiero decir otra cultura, como un dato curioso, que justamente en esta época está haciendo una festividad.
y eso es el pueblo judío. El pueblo judío hace una festividad llamada Hanukkah. Esta festividad nace... Es la que sale en iCarly, ¿no? Hanukkah. Creo que sale en Hanukkah su bendición en iCarly. Pero no les explicaron por qué sucedió Hanukkah. Pero yo sí se los voy a explicar como dato curioso. Hanukkah se supone que nace de una confrontación que hubo entre los seleucidas, perdón, y ellos justamente entraron al templo para, pues, literal profanarlo. Dice que ellos quitaron la menora, que es como este candelabro de 7 brazos, hay de diferentes cantidades de brazos según la festividad, ¿no? No soy muy conocedora del tema, pero les estoy dando aquí un pequeño introductorio. Espero si conocemos a una persona judía nos venga aquí a ¿cómo se llama? A judaizar. A capitalizar. No, que nos venga a explicar cómo está, pues ahora sí que con más contexto toda esta situación, ¿no? Pero por encima les explico esto. La menora fue robada y justamente el templo fue pues igual como profanado. Entonces los judíos al entrar al templo y encontrar esto, lo que hicieron es pues querer restituir y pues poner en orden todo, ¿no? Entonces volvieron a construir la menora y lo importante de esto es que la menora siempre esté encendida porque representa el Espíritu de Dios dentro pues, del mismo templo, ¿no? Entonces la llama nunca debe de estar apagada. Y si nos damos cuenta dentro de los textos bíblicos también encontramos que pues el Señor nunca duerme, el Señor siempre está presente, ¿no? Es omnisciente. Entonces dice que el aceite que ellos tenían solamente les duraba para un solo día. O sea, para que estuviera encendida la lámpara un solo día. Dice, y en lo que ellos tardaban en ir y recolectar el aceite para volver a rellenar la menora, dice que no les iba a dar tiempo y dice que ellos se preocuparon mucho. Pero dice que lo sorprendente y lo milagroso de esto fue que la menora no se apagó en 8 días, cuando eso era prácticamente imposible. Claro. O sea, nada más si te duraba para un día el aceite, que te durara 8 días, que les dio el tiempo suficiente para ir por el aceite, ¿no? Entonces, esta situación fue considerada milagrosa, ¿no? Y de alguna manera que fue un símbolo como de protección por parte de Dios, o sea que su espíritu o su presencia iba a permanecer, estaba ahí, ¿no? Entonces a partir de ese momento los judíos empezaron a hacer esta festividad que dura aproximadamente creo que 8 días, 9, y justamente van prendiendo cada día en la lámpara una luz dentro de la menora, mientras van pasando los días, y comen usualmente comida frita. Me parece que hay unas donas que están rellenas, pero están rellenas las donas, y pues justamente esto habla acerca de tener fe, seguridad, que en medio de las situaciones difíciles pues Dios ahí está en medio de nosotros, y pues la menora es la luz de su presencia que alumbra el lugar donde todos nosotros también estamos, ¿no? Un dato curioso, ahí se los dejamos. Pero hoy también les venimos a hablar, no solamente de eso, amigos, sino también les venimos a hablar de nuestras propias tradiciones. Y queremos empezar, pues, con una que todos tienen en su casa, y los que no lo tengan, ahorita van a escuchar. Chan, Chan, chan. Pues todos tenemos La como... estufa. Ay, todos tenemos una estufa. Sí, porque es necesario. Bueno, ya, ahora es en serio. No, pues es que esa es la tradición, justamente estamos tocando la parte de que Merry Christmas, la di da li da. que aún no se han dado cuenta. Pero, o sea, Si aún no se han dado si no cuenta se que han ya dado cuenta, huele jingle bell. que ya huele a canela y a jingle bell. Justamente algunas familias lo que hacen es que ponen un árbol, ¿no? El árbol de Navidad, Un árbol. se esmeran en poner el pino, ¿no? O sea, lo van a cortar, que sea natural, aunque sea de plástico, ¿no? Pero al final al cabo ponen el árbol, ponen que las esferas, y los regalos, que la estrella, y que las lucecitas. Y nunca nos hemos preguntado, bueno, yo no me había preguntado, ¿por qué ponemos el árbol?
Bueno, porque hay personas que sí lo ponen, vamos a aclarar eso, y hay personas que Que no lo lo ponen. ponen. No estamos diciendo que es obligatorio que lo pongas. Estamos, o que si lo pongas, o que estás mal, o no. Que es satánico. O que es satánico. Y eso ya es de cada quien, de cada persona. Nosotros nos venimos a informar, a notificar. Ya. Y justamente por eso nos gustaría como comenzar con un versículo que es muy bueno para este tema. Bueno, uno de esos versículos es justamente el que se encuentra en Romanos 14:14. Se los voy a leer. Voy a sacar mi pequeño libro de anotaciones. Y dice Romanos 14:14: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo por sí mismo, mas para el que lo piensa, que algo es inmundo, para él lo es. Entonces también tiene que ver con cuestión de nuestra conciencia y con la forma en la que nosotros lo hagamos. Y como dice también en 1 Timoteo 4, del 4 a 5, que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Queremos comentarles justamente del árbol, de que el árbol pues no es como algo... Bueno, o sea, de varias cosas que vamos a mencionar. Ajá, o sea, es que también la parte del árbol muchas personas lo han como satanizado. Si no, es que es el diablo y no sé qué tal. O las luces, o festejar Navidad, o etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos decir, pues es que obviamente no vamos a satanizar, no es nada de eso. Y como lo leyó Sean, pues obviamente si para ti es malo, pues, también es respetable, ¿no? Entonces vamos a tocar esas partes, de, no solo del árbol, sino de Santa Claus, de las luces, los regalos. Va a estar muy bueno, porque Y justamente creo que también siento que siempre como personas que se congregan en una iglesia, siempre te ha tocado que, oye, pero ¿por qué tú pones árbol? O ¿por qué tú haces esto? O ¿por qué tú sí das regalos o así? Entonces queremos como darles varias, no opciones, pero sí, pues que puedan tener herramientas. alguna herramienta para fundamentar y algún fundamento que realmente esto no viene en la Biblia, ¿verdad? Nada de esto viene en la Biblia. Pero que, como ya lo mencionamos, o sea, si tú no tienes como un problema con eso en tu corazón, pues creo que tenemos libre albedrío. Entonces ahora sí, dale. Pues empezamos con el árbol, justamente. Pues evidentemente el árbol no viene en ninguna parte de la Biblia, como se dan cuenta, como se les estamos presentando. Pero eso viene desde la historia que hay muchas versiones, ¿no? Pero vamos a tocar la que es nórdica y germánica, que se consideraba pues un símbolo de pues como de vida y fertilidad. Evidentemente sabemos que no Que es un árbol eso, no tiene el poder no para tiene dar ese poder. fertilidad. Pero pues en ese momento ellos creían que pues el árbol o el pino daba como fertilidad pues a las mujeres y bueno en sí a todo, ¿no? Sin embargo, la iglesia lo adoptó como un símbolo pues justamente para la Navidad, porque por la vida eterna que pues como que simboliza lo que el árbol, ¿no? Como que da vida. Y evidentemente eso sí, o sea, el árbol, o sea, no nada más ese árbol, ¿no? Sino en sí todas las plantas que tienen vida, ¿no? Porque se mueven, crecen, hasta germinan. Bueno, ellas no, pero los animales, o sea, ayudan a que el polen, pues se vaya, o sea, se germine en algún lugar, ¿no? Pero al final a cabo es lo que iba, que todo árbol, pues sí, toda planta tiene vida. Y pues eso, por eso lo trajeron como que a la vez de que el árbol traía esa vida, pero la vida eterna, que Cristo nos da al aceptar en nuestros corazones. Sí. Y Martín Lutero. Y justamente también Martín Lutero, hay un punto de que él lo que hizo es que puso velas en los árboles, como diciendo que esa era como la parte de que el Espíritu estaba con nosotros, estaba cuidándonos, que esa llama encendida estuviera dentro de los cristianos. Entonces por eso se cambió de velas a focos ahora, ¿no? Para que justamente seamos también esa luz dentro del mundo
que está oscuro, que seamos esa luz y sal dentro de este mundo. Y pues eso, justamente, como que eso nos invita a que reflexionemos, no solamente a que veas el árbol y digas, ay, mira qué bonito árbol, ¿no? Sino que vayas más allá de la profundidad de lo que con tus ojos estás viendo. Sí. Pueda, Perdón, amigo, sí. Es que ahorita se me vino un versículo que es justamente el que nos compara a nosotros también con árboles, que dice que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, que dan su fruto a tiempo y su hoja nunca. Y también habla acerca la Biblia de que la creación misma habla de, pues, de su creador, ¿no? O sea, de la grandeza de Dios, ¿no? Dice que, no me recuerdo expresamente cómo dice el versículo, pero como que habla acerca de que toda la creación habla del Señor. Entonces creo que en la misma representación de la naturaleza, ¿no? De los árboles, de cómo crecen, de la fortaleza, de la provisión que puede provenir de eso también, ¿no? Y justamente el significado que hablas que le dio Martín Lutero en cuanto a la luz, ¿no? Es como si, como lo que también habla la Biblia acerca de Jesús mismo, que Él es la gloria de Dios, lo que como que ese brillo que está alrededor del mismo Dios, ¿no? O sea, como que la exaltación misma que Jesús le vino a dar a Dios a través de su misma vida, ¿no? Como que también puedo llegar a pensar eso o la misma luz que a lo mejor tiene el abuelito, que nosotros somos como lumbreras, también habla la Biblia, ¿no? Que somos personas que alumbran por medio de la palabra de Dios. Entonces se le puede dar un significado, como bien lo dices, o sea, que tenga que ver con algo que le da gloria a Dios. Sí, creo que es algo muy bueno. Siento que muchas cosas empezaban con un buen, pues no sé, con algo bueno, pero nuestra propia maldad transgiversa todas las cosas y hace que pues todo el significado cambie y se pueda malinterpretar o dar más de lo que merece esa acción. Como por ejemplo, justo, poner un pino tal vez se ve bonito, podría representar la vida, podría representar la luz del Señor, muchas cosas, pero ya cuando te afanas en querer tener, no sé, el mejor árbol o solo hacerlo por tradición, sin ninguna, pues, perspectiva, o ya incluso pensar que si frotar el árbol me va a dar fertilidad o cosas así, siento que eso ya es cuando transgiversan totalmente pues algo que puede ser no importante. y aparte creo que a veces vemos más o no ponemos atención a profundidad lo que a veces festejan gozando, sino como lo decías, o sea, porque no nos dijo mi abuelito, porque lo dijo mi mamá o porque lo dijo mi primo, mi hermano, pues agarramos esas tradiciones, ¿no? Pero realmente, como yo se los decía, o sea, yo nunca me había puesto a pensar en un árbol, de decir, ay, ¿cómo un árbol va a traer? O sea, nunca me imaginé que el árbol se tratara de la vida, ¿no? Y que los pocos trataran acerca de, pues, justamente, de que sea luz en medio del mundo. Nunca, o sea, ni por aquí, ¿no? Pero cuando te das dando cuenta de por qué festejas eso, empiezas a agarrarle más valor y más aprecio a esa festividad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Navidad, me gusta adornar, me gusta poner los foquitos y todo eso, pero realmente el trasfondo de todo eso es que de qué se trata en sí, pues que recordemos a Jesús, ¿no? Que nació, evidentemente le vamos a tratar que no nació en ese día, pero sí tratamos de recordar que Jesús nació, que se convirtió en un ser humano, siendo Dios, se convirtió en un ser humano como nosotros y que sufrió y padeció muchas cosas que nosotros hemos padecido. Y al final de cabo él se mantuvo firme en la dirección que Dios, bueno, que el Padre le había dicho que hiciera, ¿no? Entonces creo que eso es la tradición que normalmente acostumbramos a hacer, pero no vemos la profundidad de lo que se festeja realmente. Exactamente. Otra de las cosas que también me llama mucho la atención, por ejemplo, es lo que pasa con esto de Santa Claus, ¿no? Que creo que ya es un poquito más yéndonos a festividades, pues no sé, bueno, que se ha adoptado más en los Estados Unidos, ¿no? Tal vez no es 100% que provenga de ahí, pero siento que es un punto importante porque muchas personas ya le empiezan a dar más protagonismo a esta figura, ¿no?
de esta persona, pero esa información la dio mi querido Dios. Platícanos, sí. No, pues igualmente Santa Claus, pues niños, no se la no es cierto, perdón por decir su infancia, no es cierto. No, Por favor, pónganle muda a esos Niños, padres, no, no es cierto. padres de No. familia. O sea, Santa Claus realmente fue fue una historia verídica, no sé si lo sabías, pero era basado basado a Nicolás de Mira, no, a Nicolás de Mira, A la de mira, Nicolás. que era un obispo en el siglo IV. Él amaba mucho a los niños, entonces en estas festividades lo que hacía es que veía niños en bajos recursos y entonces él, siendo obispo, tenía las posibilidades de poder comprar más regalos, ¿no? Entonces lo que hacía es compraba regalos y se los daba a los Como niños TikTokers con ahora. bajo recursos, como lo que hacían los TikTokers. En nuestra actualidad podría ser un TikToker, ¿no? Nicolás de Mira. Pero justamente él lo hacía en esa época y pues eso fue pues pasándose a Estados Unidos, a Europa, y por ejemplo en Estados Unidos ya empezó que Santa Claus, empezaron a hacer más series o películas de Santa Claus, de un señor gordito, de canas blancas, medio chistosito, para que los niños como que Pero fueran... el obispo sí era así, ¿o? No, el obispo no era así, o sea, era un obispo. Evidentemente tenía una pelona acá arriba, ¿no? Y tenía o sea, estaba pelón, era un obispo. Vestía de café, no se vestía de rojo. Pero, ¿por qué fue que se vistió de rojo Santa Claus? Puro marketing, amigo. Exacto. Porque en sí antes el Santa Claus lo vestían de color blanco, no era rojo. Lo vestían de blanco y igual la barba y el pelo blanco. Pero hasta que Te conocí. Hasta que me olvidas. Hasta que Coca-Cola en 1930 empezaron a salir los anuncios en la tele. Y empezó más o menos en esa misma temporada a pasar lo de O sea que Coca-Cola no solo mete azúcar en la sangre. evidentemente mentiras. Santa Claus. También mentiras. Comenzó con el osito, ¿no? Ajá, comenzó con el osito, pero cuando fue que empezó a ver que Santa Claus calaba más gente, pues evidentemente en sus anuncios, en todos los carteles, lo empezó a sacar, pero no lo sacó en blanco, sino lo sacó en rojo. ¿Y qué creen? ¿De qué color es la etiqueta de Coca-Cola? Roja. Entonces, dijeron, ¿cómo vamos a traer a los niños? Pues evidentemente vistiendo al muñequito de Santa Claus de color rojo, y así lo van a asociar con nuestro producto. Evidentemente marketing, ¿no? Sí. Entonces de ahí, de Coca-Cola, pues ya de ahí se fueron desglosando y dijeron, pues vamos a vestir a un señor gordito, cachetón, bonachón, de color rojo, y eso es lo que ha llegado hasta el día de hoy. Pero pues, a veces le damos, como decía Shan, más enfoque a Santa Claus, a los regalos, que pues realmente a Jesús, que es así la festividad. Está aquí mi reporte. Sí, creo que Santa Claus se roba mucha la atención de la Navidad. Bueno, yo al menos recuerdo que cuando era niña no me daban regalos de Santa Claus. Pero Póngale la canción de... pero, o sea, hay muchas personas o muchos niños que en vez de crecer con que es la Navidad realmente, crecen esperando solo el regalo el 24 de diciembre por Santa Claus, cuando no tiene que ver una cosa con la otra. Pero, ya que hablamos de los regalos, creo que es algo que también hacemos tradicionalmente, y yo creo que es algo muy padre que entre familias den intercambios. O sea, a mí me gustan mucho los regalos. Ay, siempre. Pero a sí no le gustan los regalos, pero que tú se lo digas a ella. O sea, te voy a regalar esto. Porque si tú dices, tengo un regalo, no se aguanta. Es que no se aguanta. Sí, no me aguanto, me comen las ansias. Y justamente creo que a veces, por ejemplo, los regalos, cuando nacen con una buena intención, ok, es un regalo más, es cuando tú quieres como demostrarle a esa persona, pues algo, o sea, quieres hacer sonreír, dándole pues algo especial que sabes que le gusta. También es un tipo de lenguaje del amor, que le gustan los regalos, y pues es más que nada para expresar pues algún sentimiento hacia
pues hacia la persona que le estás dando el regalo, que mostrar gratitud, amor y muchas cosas, ¿no? Pero creo que algo que a veces pasamos por encima es que a veces uno cuando recibe regalos o quieres dar regalos, a veces en vez de pensar en la persona que le vas a dar un regalo, porque quieres a esa persona o por especial, a veces creemos que deben de ganarse ese regalo. O que no se merecen ese regalo, o que te tocó la tía y, ay, no, ya no me cae bien, A mí me regalan eso. y a veces creo que esa intención del corazón es muy importante, que si tú vas a dar un regalo, lo des pues de corazón y con amor, pero ¿esto qué tiene que ver? Ah, sí, no. Eso que tiene que ver con la Navidad. Ahora Esto sí. tiene que ver con la Navidad. Que si van a dar un regalo, lo den de corazón, por favor. Que algo que sepan que les gusta. Bueno, pero creo que algo que quería tocar acerca de la Navidad y los regalos es que de dónde vienen, ¿no? La tienda de regalo. Y creo que lo más, o por qué nosotros damos como tradición un regalo, en representación de que cuando Jesús nació, llegaron los sabios del oriente y le trajeron 3 regalos. ¿Sí saben cuáles son? A ver, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¡no! Que No, los regalos. eso tampoco es bíblico, muchachos, ¿eh? No, la Biblia no dice que Melchor, Gaspar y va a saltar. Le dieron. Los regalos, dicen los sabios del oriente. Un dato importante, ¿no? Luego lo vamos a ver, a investigar más a fondo. ¿Quiénes eran estos hombres? Ah, o astrólogos. Pero creo que algo que todos sabemos es que justo dieron oro, incienso y mirra. Pero lo que no sabemos es qué significa cada uno. Y creo que esto es a lo que quiero llegar, a la profundidad de este regalo. Cuando le regalaron oro a nuestro Señor Jesús, era un símbolo de realeza y divinidad. ¿A qué quiere decir esto? Que ya estaban como profetizando que él iba a ser un rey, o sea, que él era Dios, el Hijo de Dios, Jesús. Y el incienso, que algunos están como huele, era un símbolo de adoración. Y esto también representaba justamente que Jesús merecía toda la adoración de nosotros, ¿no? Y de oración también. Y la mirra, que era la que a casi nadie sabe ni se acuerda, justamente era un símbolo de que Jesús iba a morir y resucitar, o sí, que se daba cuando una persona fallecía. Entonces esto estaba dando pues contexto o como pues lugar a que Jesús iba a morir también y iba a resucitar. Y creo que algo de las cosas más importantes de estos regalos pues era el significado de lo que tenía, que aún los sabios no conocían lo que el Señor o el plan de Dios a futuro, de que Jesús iba a morir, de que Jesús iba a reinar y de que Jesús nos iba a salvar y merecía toda la adoración. Pero todo esto lleva a este contexto de que había divinidad en todo lo que pasó. Creo que un tema muy importante que estás tocando es justamente la intención con la que nos damos regalos también, ¿no? Creo que eso, porque yo sí me preguntaba, ¿por qué nosotros recibimos regalos? Quien debería de recibir regalos es Dios, ¿no? Porque pues, Él es el autor, el dador de la vida. Pero justamente entramos en cómo nos alegramos, en cómo amamos a los demás, ¿no? Y como está escrito en la Biblia, que los 2 primeros y principales mandamientos eran, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que en esto se cumple toda la ley, y dice la Biblia después que quienes son sus amigos son los que siguen sus mandamientos. Entonces somos sus amigos y amamos a Dios, y quienes aman a Dios son quienes siguen sus mandamientos, ¿no? Entonces estamos demostrando amor a Dios cuando amamos a nuestro prójimo, cuando con corazón sincero y genuino estamos regalándole, a lo mejor, no sé, unas calcetas, como bien dice Uzi, ¿no? A una persona. A lo mejor no es tan grande el detalle, a lo mejor no te están regalando un Tesla, pero te están regalando unas calcetas que tal vez
te hacían falta, ¿no? Mi abuelita era una persona muy así, o sea, decía, hija, siempre regálale a las personas, dice, lo importante no es lo caro de tu regalo, lo importante es que tú se lo des con tu corazón y que sea algo que necesiten. Regálale un libro que motive su mente, regálale cosas que ocupe, como calcetas, calzones, no sé, una playera, o este tipo de cosas que lo hagan sentir contento, feliz, que sustenten su cuerpo, ¿no? Y eso, o su mente, ¿no? Y eso fue algo como que me llenó mucho, y dije, sí es cierto, a veces nos esforzamos por querer dar grandes regalos, pero es el famoso, las mallitas de abejita, ¿no? Era mi momento de mallitas de abejita, ¿no? Que no es tanto como que la grandeza de lo que le das, sino la intención y el conocer a la persona, ¿no? Entonces creo que eso es lo más importante, y eso es lo que hicieron justamente los sabios del Oriente al darle tal honra al Señor, ¿no? Al presentarle esos regalos. Y como dato importante, la mirra era una parte de justamente en los funerales de esa época. ¿Pero por qué? Porque la mirra en ese momento era para embalsamar el cuerpo. Justamente porque a la mirra era muy común que tú le pusieras, no sé, ramas de olor, ¿no? Le ponías ramas de olor, la revolvías con la mirra y embalsamaban así el cuerpo, porque antes no sacaban como ahora todos los líquidos, todo lo que tienes interno, para que no huela feo, ¿no? Pero en ese momento, como aún no se descubría eso, lo que hacían es que la mirra, combinada con algo que diera un buen olor, lo embarraba o embalsamaba el cuerpo. O sea, ¿qué era embalsamar? Pues inmediatamente embarraban la mirra y aparte le ponían vendas para que se compactara el olor, y lo único que saliera fuera el olor bonito, el olor rico, por así decirlo. Ajá. Entonces, por eso la mirra era como la parte de que se ocupaba en los embalsamientos, embalsaban a las personas con la mirra. Qué profundidad. Ahora sí Sígueme para más. mirra lo que encontré. Ay, pero no tenía que decir. Bueno, exactamente, ahora como otra de las cosas que quiero mencionar es otra de las festividades que nosotros aquí en México tenemos, es el 24 de diciembre. Ahí ya vienen las posadas. No, el 24 de diciembre justamente se hacen estas posadas donde se hace la representación de cuando María y José estaban buscando alojamiento, ¿no? Para que naciera Jesús, ¿no? Y es como que todo el proceso en que la gente empieza a celebrar justamente que Jesús va a nacer. Y si se dan cuenta, son fiestas con piñatas y con diferentes cosas, ¿no? Invitando a la familia, como cuando va a haber un nacimiento por este bebecito que está aquí. Todos empiezan a querer festejar, ¿no? Y es como que, ay, estamos alegres porque ya van a nacer, ya vienen. Y ahora no solamente estaban diciendo eso, sino que iban a ser el rey del universo, iban a ser el que nos iba a salvar, ¿no? Nuestro salvador. Entonces, justamente se empieza a hacer una serie de fiestas y culmina en esta parte donde todos van a pedir posada para pedir que si dejan nacer a Jesús. Y una de las cosas tan maravillosas que me encanta de esta historia es donde nació Jesús, ¿no? Nació en un bebedero de animales. Y cuando me pongo a pensar esto, si una persona en esta fecha te dice, ¿dónde nació tu bebé? Tú dices, no, pues nació en Iztapalapa, ¿no? Y dices, bueno, nació en el Seguro, ¿no? Y dices, bueno, pero que alguien te diga, tuve a mi bebé en un bebedero de animales, en una granja. O sea, como que te quedas así como de, ay, no manches, ¿no? Y Jesús nació en esa forma humilde. Y hay una parte en la palabra que dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿con qué propósito? A finalidad de que el nombre de Dios fuera exaltado, ¿no? Y dice que Dios le dio potestad después de esto sobre, pues ahora sí que sobre todo.
¿no? ¿Y qué vas a decir, Lucy? Ya estoy viendo que te estás riendo. Ya que tocaste ese punto, es que ahorita me acordé de decirlo como la ginecóloga, pues vamos cada mes, ¿no? Ese es dato, bueno, más actual. Vaya dato Vaya personal. particular. Ay, Pero, pero a lo que voy es a eso, ¿no? Que normalmente pues le dicen a Asilo, ¿no? Siempre, por no estar a decir de que siempre tengamos limpio, de que Silo cuide como que la alimentación, cuidemos o dónde van a hacer y todo eso, como que esté limpio. Y ahorita pensando en lo que decía Shaq, de que Jesús nació en un pesebre, o sea, imagínate cuántas bacterias tiene un pesebre y que no se murió un bebé. O sea, hablando médicamente, o sea, imagínate las bacterias que tienen pesebres y son los animales que en ese entonces no Y es existían frío. ni las vacunas, como para que digas, ay, mi ganado está vacunado, no existían las vacunas. ¿Cuántos parásitos debieron de tener esos animales? Y que dejan al bebé en un pesebre y que bebé salió, o sea, que nació ahí y no se enfermó, o sea, no agarró ningún parásito. Luego nada más con que les dé el frío, se enferman o les da neumonía a un bebé. O sea, imagínense, y los hago esa reflexión como para ver que hasta en esas cosas, como Dios tuvo el cuidado de decir, o sea, ni cobijas de borrego como las que tenemos de tigre en la casa, tenía en ese momento Jesús. Sí, claro. O sea, Es que es- creo que justamente tiene que ver con el versículo que presentó Sharon, que justamente nos hablaba de la humildad, o sea, de cómo Jesús siendo el rey de reyes, vino a nacer en lo más, pues sí, bajo. Y hay una frase que me gusta mucho de C. Lewis, que dice: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que todo el mundo. Y me gusta mucho esta frase porque justamente siento que eso es la Navidad, realmente. Celebrar que Jesús es lo más grande que pudo haber pasado en toda la existencia del mundo. Y que su nacimiento representa pues la divinidad de Dios, nuestra salvación, muchas cosas, porque incluso pues si vamos a contar alguna vez la historia, también habían mandado a matar a todos los bebés porque justamente se quería pues quitar este milagro que el Señor ya había hecho, tanto desde dónde nació hasta cómo llegó, porque yo no me imagino, o sea, a mí me gusta mucho andar en el metro y en los camiones, yo no me imagino a María en el burro durante cuántas horas para llegar, ¿no? vamos a contarles una historia que nos sucedió ayer. Cielo tiene 5 meses de embarazo, ¿no? Un paréntesis, vamos a hacer aquí. Luego les vamos a contar. Le vamos a contar bien tal vez la historia. Quiero hacer otro paréntesis. ¿Cómo pasó? Ese paréntesis es que, o sea, yo justamente les quiero preguntar ahorita hablando acerca del nacimiento de Jesús y que ustedes están a punto de tener un bebé, pueden ver este milagro de que Jesús vino y esto que ustedes están pasando de otra manera, la historia justamente o de la Navidad y de lo que ahorita estamos contando del significado. O sea, ¿cómo ustedes lo ven desde esta perspectiva? Ya hablando a lo mejor, ya entrando a lo que tú vas a contar. ¿Qué contesto primero? No, o sea, esa parte que tú mencionas, yo siento que ahora, bueno, yo, en lo personal, ahora, pues, estando en este momento, como que valoro esa parte de lo que tanto María como José como Jesús sufrieron o padecieron en ese momento, porque ahora lo estamos viviendo como que carne propia, ¿no? O sea, no padecemos tanto como en ese momento como ellos, pero a lo que voy es que más o menos nos damos una idea de qué tan difícil pudo haber sido que ellos estuvieran buscando, primero, un lugar para dormir o pasar la noche. Segundo, cómo nació el bebé. Y tercero, lo que seguía, o sea, cómo lo mantuvieron, o sea, en su formación, su crecimiento del bebé. Y realmente, ahora que tenemos un bebé, pues vemos que un bebé es un milagro. O sea, realmente, si tú tienes un bebé, es porque Dios lo está permitiendo. Es porque Dios permite que tu útero esté lleno de un bodoque. Entonces, creo que esa parte me sensibiliza más a mí en decir,
wow, Dios, o sea, realmente tú te humillaste demasiado por amor a mí y a nosotros en general, ¿no? Como tú siendo Dios, como tú siendo el creador de todo, te humillaste tanto por amor a nosotros, por amor a alguien que a veces no te valora en Navidad, por amor a alguien que ni siquiera te valora en el día a día. Sí, Y ahora con todo este contexto, pues realmente dices, wow, o sea, de verdad. realmente nos amas y nos amas infinitamente y nos amas con un amor tan profundo que en un momento no lo alcanzamos a visualizar. Nada más como que lo pasamos sobre encima o lo tratamos de bajar a nuestra mentalidad finita, ¿no? Sí. Y decimos, "Ah, nada más nos ama", pero realmente su amor es más profundo que eso. Y comentando la historia que les iba a contar, es que justamente ayer fuimos a una fiesta, que uno de mis amigos decía, pues fuimos a un cerro, literal era un cerro, y nos mandaba el GPS por unas pequeñas escaleras que suben al cerro. Eran como 100 escaleras, pero bien empinadas, o sea, subes el cerro. Y yo le dije así, hay una, o que nos estamos equivocando por el GPS. No, tú dijiste que no te equivocabas. Bueno, yo no le dije que no me equivocaba, pero yo le dije, o sea, puede ser que se equivoque el GPS o que haya tratado por allá. Pero dije, como yo soy experto en GPS, no me equivoco, vamos a subir por las escaleras. A las 10 escaleras ya sí estaba que cansadísima, ¿no? Pero hizo un esfuerzo y a lo que iba es que acabó las escaleras y pues evidentemente acabó muy cansada porque pues está cargando tanto su cuerpo como el bebé, ¿no? Y sí lo hizo un comentario que a mí me llamó la atención, que dijo, ¿cómo la habrá hecho María tú? O sea, ¿cómo la habrá hecho María? O sea, si yo me estoy quejando de unas escaleras, ¿cómo la habrá hecho María en irse en burro? Que para los que no se han subido a un burro, el burro tiene unas zancadas más cortas que el caballo. Entonces, como está chaparrito, el burro en lo que da 4 pasos, el caballo da 2, ¿no? Entonces el burro, como da pasos chiquitos, su pompis, o la parte de donde va el asiento, se siente más. Sí. Y el hueso del burro está más ancho que el del caballo. Entonces te va lastimando cada vez que camina. Entonces, cada vez que camina rápido, pues te lastima más su huesito. Entonces, imagínate, si no existía tampoco la silla para un burro ni para un caballo en ese momento, nada más le ponían una manta. O sea, imagínate a María embarazada, con bebé, y con todavía que el burro se le estuviera lastimando su coxis a María, No, y espérate, ya a punto de parir. y a punto de dar a luz, y para acabar no fue un recorrido, dijeras, de aquí a 1 kilómetro. O sea, fueron varios kilómetros que ellos recorrieron para que naciera el bebé. Ahora, con ese contexto, es lo que yo te decía. A mí me sensibiliza más la parte de lo que María, José y Jesús sufrieron, porque los fue entrando en el cielo, ¿no? Entonces, era solamente para que reflexionemos esa parte, ¿no? De que veamos cuánto amor tiene Dios hacia sus hijos. Sí, pero le faltó concluir que cuando salimos de mi amiga había otra forma más sencilla de salir, solo eran como 10 escaleras o 20. Y nos fuimos por el camino largo porque usted dijo, no, yo no me equivoco en leer el GPS. Y yo, ay, no, y me duelen las piernas. Pero bueno, para concluir este tema, bueno, para contestar primero lo que ya nos preguntabas, creo que necesitaríamos un programa muy extenso para de verdad hablar acerca de valorar lo que es el milagro de la vida, porque creo que ahora desvalorizamos y priorizamos nuestro yo en muchas cosas, y este ha sido un proceso en el cual yo he aprendido muchas cosas, y sobre todo del amar, en el amor sacrificial, porque sacrificas tu propio cuerpo por el bebé que está creciendo dentro de ti. Y creo que recordar en Navidad lo más importante es que Jesús vino a nacer por nosotros, y para poder cumplir el propósito que Dios ya había puesto desde la creación, desde que creó el mundo. Jesús ya estaba
con este propósito de venir a morir por nosotros. Y creo que es algo muy maravilloso que podamos recordarlo, tal vez no sea el día que nació, pero podemos recordar que Jesús vino a nacer por nosotros, porque eso es lo que deberíamos hacer en la Navidad, recordar que el Señor vino a nacer como bebé y pasó todo el proceso de un nacimiento y de crecer para llegar solo a morir en una cruz por nosotros. Y pues recordar que en estos tiempos celebramos realmente eso, no celebramos que el arbolito o los regalos o todas las cosas que ya mencionamos, vamos a mencionar más adelante otras, pero creo que lo importante es que nosotros pasemos estas tradiciones con una verdad. Y esa verdad es que Jesús es la luz del mundo, es la luz de nuestras vidas, y hay justamente un versículo que habla acerca de eso, que ahí lo tiene mi señorita, y bueno, ahí les va. Es Juan 1, del 4 al 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Ese versículo es hermoso, de verdad, Sí. porque justamente dice la Biblia que nosotros estábamos en tinieblas, pero Jesús es justamente lo que nos alumbró, y justamente Juan está diciendo ahí que Jesús es la luz de nuestras vidas, ¿verdad? Y justamente es la luz porque nos viene a dar vida eterna, porque nos viene a proporcionarle su perdón, porque a través de su nacimiento obtuvimos salvación, obtuvimos propósito, y gracias a él somos amados, tal cual nosotros somos, por medio de sus sacrificios. Que esto es maravilloso. Y creo que aparte de recordar justamente la esencia principal, también esa parte de lo que les comentaba de lo que hizo Martín Lutero, ¿no? De que seamos esa luz en el mundo. Y no necesariamente tienes que ser esa luz afuera de tu casa. Como lo decía nuestro queridísimo Brandon hace rato, que le preguntamos qué pensaba del tema, nos comunicó de su familia, ¿no? O sea, realmente que ellos pasan el tiempo disfrutando de su familia. Y creo que esa es la parte de ser la luz en el mundo. Sí, así. Que seamos ese reflejo Reflejando el amor. de amor, el amor que decíamos que es infinito, que ese mismo amor lo reflejemos a nuestros más cercanos. Sí. ¿Quiénes son? Nuestra familia. Así. No necesitas ir a un estado a ser misionero, no necesitas salir a otro país para hacer esa luz en el mundo, para que otros conozcan. Puedes empezar desde tu casa, puedes empezar desde tus vecinos, siempre esa luz. Y que muchas personas en esta temporada son muy sensibles, ¿no? Se ponen muy sentimentales, pero hay otras que no se ponen tan sentimentales, que eso lo tocaremos en otro tema también que viene próximo. Pero creo que a veces cuando tú eres esa luz, empiezas a hacer ese reflejo y empiezas a realmente vivir lo que es la Navidad. Da el amor a otras personas. Pues amigos, nada más nos queda despedirnos. Espero que les haya gustado este programa. Sí. Que lo compartan con sus amigos para que sepan qué es la Navidad. Bueno, no expandimos así bien qué es la Navidad, porque hablamos más de las tradiciones y las costumbres que hacemos sin darnos cuenta o sin tener un contexto de todo. Pero pues esto fue Filos Podcast. Esto fue Filos Podcast. No olviden suscribirse, por favor. Y si realmente ese mensaje pues, les llegó, saben que lo hacemos con mucho humor. Sí. Y también es parte de Dios que tal vez les quiera comentar a ustedes. Y nos vemos a la otra, muchachos. Adiós. Los queremos.